Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy aprenderemos a hacer papel artesanal, reciclando papel usado. ¿Queréis ver lo fácil que es? Pues quedaos a ver el vídeo, que empezamos. Para hacer este papel artesanal vamos a necesitar papeles que ya no nos sirvan. Yo voy a utilizar fotocopias de impresora y también voy a utilizar las hojas de una libreta de anotaciones que ya no me sirve. Podéis utilizar todo aquel papel que tengáis que ya no sirva, como facturas, folletos publicitarios, lo que tengáis. Y lo primero que vamos a hacer va a ser rasgar a trocitos pequeñitos todo el papel. Al hacerlo de esta manera, el papel nos sale más gruesito que el papel comercial, el industrial, el que compramos. Con lo que para hacer una hoja de este papel artesanal necesitamos varias del papel que estamos reciclando. Eso también depende del tamaño de hoja que vayamos a hacer. Pues una vez ya lo tenemos así, fijaros que no lo he hecho todo, aún me queda bastante. Pero no tengo un barreño grande donde hacerlo todo de golpe, así que lo voy a ir haciendo poco a poco. Ya lo tenemos así y ahora es el momento de triturarlo. Si tenéis una picadora de estas de vaso, mejor, directamente le añadiríamos una buena cantidad de agua para que la picadora no sufra, pero la que yo tengo es de brazo y no tiene tanta fuerza como las otras. Así que lo que voy a hacer va a ser todo este papel, dejarlo a remojo un par de horas con una buena cantidad de agua. Pues ya han pasado unas 2 horitas y el papel ya está bastante reblandecido. Y ahora paso a triturarlo. Lo voy a hacer poco a poco. Lo importante, no le puede faltar agua. Una buena cantidad y a triturar. Y ya lo tenemos picado y esta debe ser la textura. Pues ahora vamos a añadirle otra vez agua. Para preparar el bastidor con el que vamos a darle forma a nuestro papel, voy a utilizar 2 marcos de fotos. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que sea plano, porque un marco tiene que ir encima de otro. Un trocito de tul o también nos sirve tela de mosquitera para graparlo a uno de los marcos. Vamos a ir grapando en cruz para tensar bien el tul, como si estuviésemos tapizando una silla. Pues ya lo tenemos todo listo, el papel en el agua. Nos vamos a preparar una tela de algodón que empape la humedad. Yo estoy utilizando una sábana vieja, también podéis utilizar toallas. Me he preparado aquí unas cuantas flores secas e incluso podemos perfumar nuestro papel. Yo voy a utilizar una esencia de lavanda. Lo primero, vamos a echar todos los pétalos. Esto es opcional, si queréis lo podéis hacer y si no, no. Y vamos removiendo. También podríais teñir el agua con pintura acrílica, una gotita, muy poquito, ir añadiendo hasta llegar al color que más os guste. Yo no lo voy a teñir. Lo siguiente ya, cogemos nuestro bastidor, el marco donde le grapamos el tul y este otro que no tiene nada. Y vamos a enfrentarlos. Ajustarlos bien, tienen que ser del mismo tamaño. Y una vez lo tenemos así, vamos a introducir este bastidor
en el agua. Importante, remover bien y vamos allá. Y ahora tenemos que esperar a que el agua se escurra. Retiramos el bastidor de encima y ahora vamos a darle la vuelta sobre la tela. Con un trapo vamos a ir presionando para retirar la humedad. Y ya tenemos nuestro papel. Ahora es cuando le voy a añadir la esencia. Le voy a poner unas gotitas en las esquinas. Pues vamos a seguir haciendo más. Una vez ya tenemos el papel colocado en nuestra tela, lo vamos a sacar al sol a esperar que se seque muy bien. Tenemos que asegurarnos de que esté muy seco para después poderlo despegar de la tela. Pues ya han pasado unas 5 o 6 horas. Como aquí donde vivo yo ahora es verano, pues se ha secado en el acto. Si donde vivís es invierno, bueno, pues yo creo que lo podéis dejar de un día para otro y se secará también bien. Y ya solo nos queda separarlas de la tela. Esta, por ejemplo, me ha quedado súper finita, esta de aquí más gordita. Si queréis que el papel os quede más plano, que no se quede con esta forma, pues ahora lo meteremos entre las hojas de un libro, lo tendremos ahí de una noche y se nos quedará más planito. Papel que podemos utilizar, por ejemplo, para los álbumes de scrap. Podemos escribir sobre ellos sin ningún problema y decorar cualquier superficie con ellos. Pero a mí, para lo que más me gusta este tipo de papel, es para hacer esas invitaciones para algún evento, una boda, una comunión, un bautizo. Nos parece que sería súper personal enviar invitaciones con este papel. Han quedado súper bonitos. Y ya habéis visto lo fácil que es de hacer. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, regalarme dedito arriba y compartir este vídeo con más personas. Así me ayudaréis a que el canal siga creciendo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.